Buenas tardes a todos. De vuelta le damos la bienvenida a una nueva actividad del IAEF, desarrollada por la filial de Córdoba, en conjunto con el resto de las filiales del IAEF, incluida Casa Matriz Buenos Aires. En esta oportunidad nos va a acompañar el ministro Eduardo Castelo. Vamos a estar charlando un poquito sobre lo que hace a los programas que está desarrollando la provincia de Córdoba para lo que es el desarrollo de la matriz productiva y puntualmente para la situación en la que estamos, todos los planes que han lanzado para la reactivación de las economías regionales de Córdoba y de la economía comercial e industrial, principalmente de la provincia. Bueno, Eduardo se integró al ministerio en diciembre del año pasado, cuando arrancó el nuevo gobierno, y la verdad que, por lo que yo pude ver, arrancaron como una locomotora con un montón de planes y proyectos que ahora él nos va a contar un poco. Y nos encontraron de golpe en fines de marzo, principios de abril, con esta situación de la pandemia, y tuvieron que ponerse el doble de activos. Ahora él nos va a contar un poquito de en qué están, en qué está la provincia. A mi entender, el ministerio, uno de los ministerios más activos de la provincia. Y bueno, le damos la bienvenida a Eduardo, que es un gusto enorme para el instituto tenerlo acá, y además una satisfacción personal para mí el que hoy me acompañe en esta actividad. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo andás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, a todo tu equipo. Muchas gracias, Aliel. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás corriendo como loco, y la verdad que No tanto, no se puede correr tanto. se puede trotar, no se puede hacer run, es medio especial, pero no, sé que está cargado de mucha actividad, y muy inquieto, y la verdad que nos destines una horita y media a nosotros para contar un poco en lo que está, y a la gente que está atrás de esta conferencia pueda saber a dónde está encarando el ministerio y la provincia con los programas. Está muy bueno, digamos, te lo agradezco porque es un acto de generosidad. Bueno, primero agradecerte a vos, también al IAEF y a todos los que nos acompañan. En realidad son tiempos más de escucha y nosotros tenemos que aprender mucho más de lo que tenemos que enseñar, ¿no? En realidad tenemos que escuchar, y eso es lo que hacemos siempre. Así que nos interesa mucho escuchar. Vamos a tratar de decir algunas cosas, pero de escuchar otras, porque creo que si algo nos deja la pandemia es que tenemos la necesidad de aprender y escuchar todo el tiempo. Para eso vamos a tener la posibilidad, los que están hoy escuchando la conferencia, de generar preguntas al ministro, que después iremos repasando para despejar dudas y sobre todo poder alimentar con un feedback a Eduardo, y que después puedan llevarse algunas buenas ideas a la práctica. Les cuento que Eduardo tiene una historia vinculada al comercio y al emprendedorismo. Es una persona que uno lo ve como ministro, que puede quedar lejano, pero es tal cual la historia de muchos cordobeses. Es hijo de maestros rurales, que de chico tuvo que hacerse cargo de su porvenir. Arrancó muy joven, con su primer emprendimiento a los 14, 15 años. A los 17 ya estaba armando su primer comercio, un comercio muy conocido, que se transformó en un comercio muy conocido en Villa María, por lo cual ha estado muchos años del otro lado del mostrador. Y eso lo hace muy rico para alguien que está cumpliendo su función, porque realmente
lo que yo he podido ver, entiende lo que uno le transmite o lo que el privado le transmite, porque estuvo de ese lado. No sé si te mandé al frente ahí, Eduardo, un poco con la historia, pero está bueno que la gente vea que has transitado varios caminos para llegar a donde estás y eso te hace una persona bastante más atractiva para encarar estas situaciones de crisis, de problemas, porque probablemente has tenido que pasar por muchas de ellas, digamos, desde el otro lado del mostrador. Sí, creo que las crisis en Argentina, en el mundo, pero en Argentina son recurrentes y nos tocó desde jóvenes, muy jóvenes, ese tipo de crisis, ¿no? De distintos niveles, pero creo que también eso nos ha generado algo que muy consistente en el empresariado cordobés, lo he notado muchísimo estos meses, y es la innovación, la creatividad y el ingenio, aún en momentos difíciles, ¿no? La reconversión que se dio de pronto en algunas empresas cordobesas que estaban imposibilitadas de funcionar y de pronto se reconvirtieron. La verdad que es lo que nos pasó también siendo jóvenes y a lo mejor nos encontramos a los 17 años al frente de una empresa, un negocio, y ahí en momentos difíciles, porque estábamos hablando del año 78, 79, 80, y bueno, y todo lo que vino después, ¿no? O sea que ese proceso de hiperinflación, devaluación, convertibilidad y demás, lo asumiste pagando sueldos, pagando facturas, atendiendo clientes, y la verdad que Sí, aprendiendo, además, porque uno aprende mucho al lado de... En este caso, yo, como vos decías, Nicolás, vengo de una experiencia de ser hijo de maestros rurales, de un pequeño pueblo donde nosotros somos, que se llama La Palestina, a 30 y pico kilómetros de Villa María, con un albañil del pueblo y con el hijo de un productor rural, pusimos un negocio en el centro de Villa María, ¿no? Es decir, y ahí iniciamos nuestra actividad, y la verdad que era toda una experiencia con esa edad, y bueno, después se fue transformando, se incorporaron por supuesto nuevos socios, y se transformó en una empresa significativamente importante, que bueno, hace poco tiempo, hace 3 años, con mi familia, con mi padre que integraba la empresa, nos retiramos, pero en realidad porque ya también mi vocación de servicio público me llevó a dedicarme más tiempo a este tema, ¿no? bien, perfecto. Bueno, y una cosa que se vio mucho de afuera es esta capacidad de adaptación que me imagino que viene de la escuela de haber sido un emprendedor joven y se vio rápidamente que, primero cuando arrancó el ministerio, arrancó con mucha fuerza y acercando a las partes. Se veía eso de que estaban generando vínculo con el privado para escuchar mucho, a ver para qué es lo que la gente estaba necesitando para ver qué podía hacer el ministerio al respecto. Y después cuando vino toda esta situación de crisis, se vio que se adaptaron muy rápido, que también tienen una buena relación con Buenos Aires y que salieron muchos programas disparadores que han ayudado sustancialmente a la economía de la provincia. Y sé que hay muchos planes más arriba de la mesa, de los parques industriales, que la verdad que es un modelo muy interesante, a lo que fue rápidamente ese reflejo con el Compra Amiga, que la verdad que fue una ayuda muy importante para el comercio minorista. Así que podemos usar esto ya de pie de ingreso a la conferencia para hacer un repaso de los programas que tenés en cartera y después nos metamos en esta ida y vuelta de preguntas y respuestas para terminar de salvar dudas a la gente que nos está escuchando. ¿Te parece ok? Me parece bien. Bueno, primero decirte que somos de las personas, digo, el equipo, de las personas convencidas que las soluciones a todos los problemas siempre la aportan los que tienen los problemas. Y nosotros somos gestores que interpretamos esos problemas y que llevamos las soluciones a transformarlas en acciones de realidad, ¿no? Es decir, nosotros vemos que
las grandes soluciones se plantean sobre la base de aquellos que tienen más cerca el problema. Es decir, el principio de subsidiariedad que nosotros muchas veces hemos visto en las universidades, también se da en las crisis, ¿no? Quien tiene el problema siempre te puede aportar con mucho más claridad o acercarte a alguna solución. Pero si vos me permitís, Nicolás, empiezo con 2 o 3 cosas que tienen que ver con algunas de las que hemos aprendido escuchando justamente, y la comparto. Esto es una primera, dentro de un conversatorio que hice sobre la industria en tiempos de pandemia y que compartí con un experto en economía que representa la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Cono Sur, Manuel Albaladejo, decía que tenemos 3 olas de tsunami, ¿no? Y creo que en el mundo hoy la ola del COVID-19, la ola de la recesión y la ola del cambio, la ola del cambio climático. Y me parece que estas son amenazas que tendremos que superar. La primera ola, que nos deja 500.000 personas hasta ahora con muerte, más de 10 millones víctimas del coronavirus, la recesión que va a seguramente generar también muchas víctimas más, y el cambio climático, que muchos lo comenzábamos a visualizar, pero que ahora se ve mucho más claro que es una de las olas que va a significar para la humanidad y para el planeta un problema importante. También creo que la pandemia nos hizo frenar y hizo frenar al mundo y de alguna manera priorizar al ser humano. Creo que hubo mucha improvisación, mucha imprevisión, pero que al frenar el mundo, de alguna manera se mostró que los sistemas de salud en algunos países no estaban preparados, en algunas provincias no estaban preparados, y eso significó también que en plena revolución 4.0 pudiéramos ver cómo el foco se corría de la economía a la salud y de la salud a conservar la vida de las personas. Creo que lo más importante fue que también de alguna manera ayudamos al tema ambiental, a parar, a frenar el cambio climático, a tal punto que más allá de las guerras mundiales, de las crisis del año 30, en estos tiempos pudimos reducir 2.500 megatones en lo que es la lucha por el cambio climático, para evadir el cambio climático. Creo que también otra de las enseñanzas que nos dejó Nicolás es que sin acceso a la tecnología quedamos afuera, por eso estamos ingresando a un mundo de digitalización, un mundo donde la biología nos genera un salto tecnológico que ni esperábamos que lo diera la misma tecnología. Y esa biología que nos dice a través de una pandemia que si no estamos preparados y capacitados en el mundo de la tecnología, muchas veces no tenemos oportunidades. También nos deja, pasamos a la otra, Augusto, la que sigue, puede ser, nos dice que de alguna manera, la anterior, nos dice que el ser humano es el engranaje principal, la que sigue, Augusto, gracias. Nos dice que de alguna manera el ser humano es el engranaje principal que tiene hoy la sociedad y el mundo, y que nos damos cuenta que entre la salud y la economía el ser humano ocupa el eje central, y me parece que esa es otra enseñanza que nos deja. Pero los números de la realidad, y esto lo dice la próxima filmina, los números de la realidad nos marca que todos los países del mundo hemos tenido situaciones muy difíciles que sortear, y es impactante ver el crecimiento que había elaborado el Banco Mundial de lo que iba a ser la caída de la economía, tanto en la eurozona como también en Brasil, en Estados Unidos, en China y en el caso de Argentina. Y vemos que además, a medida que se acrecientan los días y se acrecienta la falta de respuesta con la vacuna a la pandemia del COVID, también se acrecientan unos números de la realidad que nos marcan una crisis de una magnitud significativa. Pasamos a la próxima y vemos que los números reales de la Argentina nos dicen que la curva energética, por ejemplo, que es uno de los indicadores más fieles de la actividad económica,
se evidencia que solo la industria de los alimentos, que en Córdoba es muy significativa e importante, tiene un comportamiento estable a la pandemia, pero en general vemos que la actividad económica que tuvo lugar desde fines de marzo hasta abril y solo se empezó a revertir ahora en los últimos días, pero que lo mismo, hay que decir, los números que ya veníamos trayendo eran significativamente malos. Si consideramos en la próxima, Filmina, y vemos cómo está la industria por sector, vemos que solamente algunos pocos sectores no cayeron, alimentos, bebida, madera, papel, impresión y productos químicos, cayeron un poco menos. En Córdoba la industria automotriz, por supuesto, quedó paralizada, estamos trabajando muy fuerte con la industria autopartista, estamos trabajando fuerte con la industria automotriz, pero también es cierto que esto impactó fuertemente en el sector. Lo vimos también en el primer gráfico, lo podemos ver ahora en el próximo, que ha comenzado a haber una salida de la cuarentena y por lo tanto una mayor cantidad de trabajadores exceptuados, pero acá vemos el dato por provincia y tanto los porcentajes desde el 20 de marzo al 11 de junio marcan con claridad de que la economía encontró a cientos y miles de trabajadores y de empresarios paralizados. Los números reales en Córdoba, y lo podemos ver en la próxima, nosotros decidimos en plena pandemia que Córdoba necesitaba tener un monitor de la actividad productiva y entendíamos que era necesario tener una base metodológica que la elaboramos con Economic Trends y que nos garantizara confidencialidad de la información y por ende certeza en los datos. Quiero repasar, como lo ven en esta primera placa, para ir rápidamente, junto con las cámaras empresariales, empezamos a elaborar más de 20 sectores o cadenas de valor. Acá vemos la industria láctea, que es una de las industrias que, por supuesto, con valores, nosotros esto empezamos a hacerlo en febrero, o sea que los datos son recientes, pero también nos permite tener un monitor permanente semanal de medición de todos los sectores, que los mismos sectores lo instrumentan junto con el Ministerio. Y acá vemos que la industria láctea es una de las que no sufrió la pandemia tanto como otros. Tiene otros problemas que los podemos analizar. Pasamos a la próxima y vemos que la industria del maní, que es una industria regional muy fuerte en Córdoba, tampoco sufrió la pandemia e inclusive tuvimos un fuerte desarrollo en lo que fue la comercialización de la exportación. Pasamos a la próxima y vemos que en general la industria alimenticia en su promedio tampoco tuvo demasiado conflicto, pero claro, vemos que es muy bajo en relación, en los índices, en relación a lo que se venía produciendo años anteriores. Lo mismo podemos visualizar que estos niveles de medición que tiene el monitor Córdoba en Foco nos permite analizar cada uno de los sectores y hacer un seguimiento para establecer luego políticas públicas. Después lo vemos en la fabricación de maquinaria agrícola, que también en la próxima filmina, ahí vemos las bajas y las subas que tuvo el sector de acuerdo a cuando se recuperó la actividad. Lo vemos después en la industria autopartista, en la próxima. Acá vemos con claridad la crisis del sector. Acá quiero detenerme un segundo, Nicolás, y decir que, para que todos los que nos están viendo y escuchando, que muchas industrias autopartistas trabajamos mucho durante la pandemia y logramos reconvertir a muchas de las industrias en industrias proveedoras de insumos de salud, empresas como Teime o Leistun, las dos únicas fábricas de respiradores de la Argentina, se vieron asistidas por la industria autopartista de la provincia de Córdoba, y eso nos permitió pasar, por ejemplo, de 500 respiradores entre las dos firmas que se estaban realizando, fabricando en el mes de enero, a 3.000 respiradores que en estos momentos se están fabricando. Es decir, la industria autopartista se reconvirtió y pasó 6 empresas, industria autopartista de Córdoba, a formar parte de la asistencia de lo que era la necesidad de los insumos de salud que necesitaba la Argentina y el mundo. Y así pasamos a la próxima, vemos que la construcción le impactó muy fuerte la pandemia, pasamos a la próxima también la venta de los inmuebles.
Bueno, tenemos muchas más, la venta de automotores, que es la próxima, que podemos ver. Quiero detenerme, sí, en la acción de gobierno, que es la próxima. ¿Qué hicimos durante esta pandemia? Durante esta pandemia creamos diversos instrumentos para asistir al sector productivo. Lo que decíamos recién, lo primero que hicimos fue estar siempre al lado de las cámaras, al lado de los sectores productivos, al lado de las organizaciones empresariales, al lado de los trabajadores. Trabajamos fuertemente en los protocolos, fuimos los que iniciamos junto con ellos las propuestas que llevamos a Nación para que se pudiera practicar el desarrollo de programas de asistencia, el ATP, de asistencia a las empresas. Tuvimos una articulación pública-privada muy fuerte y una articulación pública-pública con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, que nos escuchó permanentemente cuando decíamos que era necesario asistir a las empresas de la Argentina, en este caso cordobesas. Pasamos a la próxima. No quiero plantear tantos números, pero en términos de empleados a cada sector, los números de asistencia fueron muy significativos, trabajamos con cada uno de ellos, vemos que ahí el comercio, el turismo, en general, los hoteles, la gastronomía, que estamos ahora desarrollando un plan especial, mañana tenemos una jornada de trabajo intensa, porque es uno de los sectores más golpeados, pero sí establecimos en la primera instancia un crédito con el Bancor, que era un crédito básicamente que preveía darle cobertura a todos aquellos actores que no eran sujetos de crédito, con 4 meses de gracia, con una tasa diferencial, y que asistimos a más de 22.300 empresas, además de la asistencia que le dio Nación. Asistimos a los alquileres de los comerciantes de toda la provincia. También llevamos adelante un programa de higiene y seguridad. Podemos pasar y ver cómo se llevó adelante todo un programa de higiene y seguridad que lo implementamos para toda la provincia, con más de 35 protocolos que trabajaron todos nuestros equipos. Llevamos adelante un programa de competitividad industrial, implementamos un programa de activación del e-commerce, que estamos ahora desarrollándolo con Wi-Fi para todas las zonas comerciales en forma gratuita. Y como decía Nicolás recién, establecimos una serie de políticas dentro de lo que nosotros habíamos denominado, y ya estamos trabajando fuertemente con las universidades, con las cámaras, con los actores del trabajo, en una nueva matriz productiva Córdoba 2030. Ahí sí pasamos a la próxima, Augusto. No, a ver, sí, está bien. Ahí paramos en parques industriales. Bueno, esos son distintas formas de financiamiento. Parque industrial es una de nuestras políticas más activas. En estos momentos estamos trabajando en 40 parques industriales en el interior. Creo que la pandemia quedó claro que las grandes ciudades en el mundo y también en la Argentina se vieron inmovilizadas por la pandemia, por la situación de atención en materia de salud. Nuestra política es desarrollar estrategias en los pueblos. Córdoba tiene 427 municipios y comunas, la Argentina tiene 2.357 municipios, y justamente cuando presidí la Federación Argentina de Municipios, siempre resaltábamos la necesidad de federalizar la Argentina para que en cada pueblo haya un desarrollo productivo. Bueno, estos 40 parques industriales que este año vamos a estar, son parques además verdes, parques tecnológicos, parques logísticos y parques industriales en los distintos pueblos del interior de la provincia. Nos permite descentralizar, desconcentrar, nos permite fundamentalmente desarrollar con nuevas tecnologías lo que es precisamente en una crisis emerger con políticas activas. Pasamos a la próxima, la implementación de compra amiga. Hicimos una plataforma junto con el sector privado y lo potenciamos muchísimo, hicimos más de 4 millones de operaciones, permitió que el comercio que estaba cerrado, sobre todo los comercios de cercanía, los comercios de barrio, pudieran integrarse. Más de 20.000 comercios en toda la provincia se sumaron a esta herramienta gratuita que hicimos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
y esto ahora se ha transformado en una herramienta que junto con el e-commerce nos va a permitir llegar a cada pueblo con una base de datos e información de los productos que aportan los comerciantes para tratar de bajar los precios, que es uno también de los desafíos que tiene este ministerio. Después hicimos un gran avance, la próxima, Augusto, por favor, un gran avance en materia de e-commerce. En estos meses desarrollamos cursos de capacitación en toda la provincia. En el último, la semana pasada, participaron más de 2.300 personas en el último curso. La capacitación y los programas de e-commerce van en la línea de que Córdoba solamente tenía una integración de lo que es la venta por e-commerce del 23% antes de la pandemia, y el resto era provincia de Buenos Aires, Cava y otros mercados internacionales. Hoy estamos cerca del 41% del e-commerce es vendido de comercios cordobeses, y nuestra idea es que como el gobierno del gobernador Schiaretti había logrado un avance significativo de llevar el gas y llevar internet a todos los pueblos de la provincia, ahora vamos a desarrollar en todas las áreas comerciales de los pueblos de forma gratuita lo que son la conectividad para que los comercios de los pueblos y la ciudad y también las áreas comerciales de la ciudad de Córdoba puedan tener una conectividad gratuita para vincularse fuertemente y de esta manera defender el comercio cordobés para que los consumidores cordobeses también compren en el comercio digital cordobés. Después pasamos a la próxima, Augusto. Un pueblo, un desarrollo productivo. Esta es una línea muy fuerte que estamos planteando dentro de la matriz productiva de Córdoba. Para nosotros es significativo que en cada pueblo los chicos estudien ahí, vivan ahí, crezcan ahí, y además haya un desarrollo productivo en ese lugar. Entonces estamos trabajando muy fuerte con todo lo que es el desarrollo de la transformación de la proteína vegetal a la proteína animal, estamos trabajando con la necesidad de los frigoríficos a una escala de niveles de exportación, estamos trabajando con lo que es la reconversión industrial en varios pueblos a través de las cooperativas, en donde no hay industrias, a través del sector turístico, para que cuando comience el turismo de nuevo en Córdoba estén preparados. Nuestra idea es que en 3 a 5 años todos los pueblos de Córdoba tengan un desarrollo productivo. Hoy nos quedan 97 pueblos que no tienen desarrollo productivo. Bueno, nuestra idea es fortalecer las cadenas de valor, clusterizar las cadenas de valor en Córdoba, así que para eso este programa es esencial. Y por último, con respecto a una de las, si podemos pasar a la próxima, bueno, ahí está el tema del protocolo industrial. Hicimos una serie de programas de protocolo industrial que ya ahora entendemos que como los protocolos industriales han llegado para quedarse, para nosotros es esencial. Entonces trabajamos con los gremios y con los empresarios en este tipo de protocolos. Pasamos a la próxima. Bueno, y ahí quiero decir, antes de entrar en lo que es el concepto de nueva matriz productiva Córdoba, de que el último programa que estamos lanzando en estos días tiene que ver con una acción que escuchamos también de la gente, de los actores, de los productores, y que es una canasta alimentaria Córdoba. La canasta alimentaria Córdoba es la idea del prosumidor, la idea de fortalecer y generar mayor rentabilidad a los productores y disminuir los costos a los consumidores. La idea es que todos los productos que se produzcan en Córdoba formen parte de esta canasta alimentaria, que además van a integrar lo que es la canasta e-commerce. Es decir, vamos a tratar de que los productos cordobeses puedan evitar la intermediación comercial que lleva a muchos casos, el ejemplo de la leche, el más cercano a nuestra región, que el productor cobra solamente 17 pesos, el industrial lo industrializa a un valor final de 35 y a la góndola vuelve
con valores cercanos a los 80 pesos después de pasar por las cadenas de comercialización de Buenos Aires. Es decir, resolver la problemática logística en este país es uno de los temas centrales, pero también avanzar en lo que es el desarrollo local, la comercialización local, la industrialización local, es uno de los desafíos que tenemos. Para eso, ahora sí, la nueva matriz productiva, nosotros decimos que al concepto de sumar a la Revolución 4.0, nosotros como ministerio hemos incorporado el concepto Ser Humano 1.0. Y para eso, ¿por qué ponemos Ser Humano 1.0? Porque entendemos que ante la crisis tan grave que sufre el mundo desde la pandemia, la crisis económica de la recesión, la crisis ambiental, tenemos que poner siempre, aunque desarrollemos una nueva matriz, al ser humano en el eje de todas las políticas públicas. Y ahora llegamos al punto de partida, o el punto de largada, que es la próxima, y decimos, Augusto, que para nosotros es muy importante este concepto, diálogo-consenso. No hay ninguna posibilidad de armar una nueva matriz productiva, un nuevo proyecto de redistribución y de reindustrialización de la Argentina en una situación tan crítica como la que hoy vive el país, si no generamos las acciones de diálogo-consenso que son fundamentales. Para eso nosotros decimos, hay que provincializar, hay que nacionalizar el diálogo social y el consenso. Hay que resignificar nuevos desafíos comunitarios, hay que resetearnos, sin perder de vista la necesaria flexibilidad de los planes que tenemos que trabajar en las coyunturas. Nos parece que el único camino que tenemos y el camino más profundo que nos va a permitir un relanzamiento como país es el diálogo y el consenso. Y para eso hay que guionar la película. Pasamos a la próxima y decimos, dejemos de ver fotos del pasado, dejemos de ver las fotos que nos llevó a que siempre las divisiones sectoriales nos plantearan que lo más importante era nuestra verdad relativa. Creemos que hay que guionar una nueva película y para eso debemos ser protagonistas. Lo vemos acá a diario, doy un ejemplo de eso, hace solamente 72 horas estuvimos generando un nuevo clúster social de la construcción. Entonces estaban todas las cámaras de la construcción, estaban todos los gremios de la construcción, y a partir de ahí delineamos políticas públicas que realmente son importantes y que se las estamos elevando a nación para que este ejercicio que nos va a permitir reactivar la construcción desde lo privado y también desde lo público, nos plantee como objetivo guionar una nueva película en donde el consenso y el diálogo marcan el eje de ese guión. Para eso es necesario algunas claves de este nuevo guión. Acá hay que potenciar el entramado local y regional, hay que fortalecer a los sectores más vulnerables, hay que disminuir sin duda las desigualdades, hay que reducir las emisiones de carbono, hay que promover la educación como una inversión y hay que fortalecer la digitalización. Nosotros entendemos que hay una nueva generación y relación entre el capital y el trabajo, el mundo plantea sin duda un cambio geopolítico en estos momentos, y en este cambio geopolítico los argentinos también tenemos que aceptar que en esta situación complicada hay que escribir un nuevo guión para guionar una nueva película. Hay que regionalizar la Argentina, hay que establecer nuevos espacios productivos, hay que articular tecnología, educación y producción en origen. Entendemos que es muy importante que todas las regiones y los pueblos de la Argentina tengamos la posibilidad de potenciarlo en los proyectos productivos. Nos parece muy importante que evitemos las contradicciones campo-ciudad, Estado-trabajadores, emprendedores productivos. Hay que clusterizar las regiones. Me parece que en eso nosotros lo venimos escuchando de nuestros actores cordobeses, generar una potente interrelación entre los sectores agroalimentarios, productivos, industriales, de servicios, el software, lo que es la industria de la economía del conocimiento para Córdoba es fundamental y es una de las que más ha crecido. La innovación científica, sin duda que es un valor importante para la Argentina. Terminando ya esta introducción, Nicolás, hay que dar nuevas certezas a la Argentina. Pasamos a la próxima. Nos parece que
que acá lo que decimos es certeza, son nuevas conductas sociales, nueva cultura, nuevas instituciones, nuevos procesos de libertad. Argentina tiene una finita oportunidad, ¿no?, en un contexto de crisis como este, y nos debe reunir a pensar, a gestionar y a dar certezas. Si no dialogamos y consensuamos certezas, es muy difícil en un momento crítico como este, donde la economía, la pandemia, la crisis ambiental puedan llevar muchas de las cosas que hemos recuperado como planeta y también como humanidad. Los desafíos, y pasamos a la final, lo que yo entiendo es la última, las 3 olas. Empecé con lo que dije que había tomado un profesor de Harvard que está en Naciones Unidas, y nosotros dibujamos estas 3 olas. Las 3 olas de tsunami que tiene la Argentina y que tenemos que entre todos vencer. El COVID-19, la deuda externa, pero la ola más grande que nos parece tenemos que vencer es la deuda interna que tenemos entre nosotros mismos, y eso entendemos que lo tenemos que hacer con una estrategia fluida. Esa deuda interna necesita de esa mesa de diálogo, de consenso, de estabilidad social y de precios, de una distribución equitativa de la riqueza, de un plan de creación de 3 millones de puestos de trabajo para los próximos 3 a 5 años. Hay que federalizar la Argentina, hay que animarse. Nosotros, esto es estrictamente personal, quiero decirlo, lo vengo sosteniendo, lo dije en su momento como diputado nacional y lo dije también como presidente de la Federación Argentina de Municipios, y cada vez que como intendente de mi ciudad tenía oportunidad, creo que hay que trasladar la capital de la República. Este es el momento de discutir los grandes temas, hay que producir nuevos vectores productivos, la clusterización, la reindustrialización. Hay que hacer una revolución educativa y tecnológica ahora, no podemos esperar más, es hoy, no alcanza a esperar 24 horas, hay que seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, hay que cambiar la matriz energética nacional y hacer una política energética ambientalmente sustentable. Nos parece que hay que plantear un nuevo desarrollo de lo que es el financiamiento, uno de los graves problemas junto con la logística que hace la competitividad de los productos argentinos. Para eso hemos planteado en la reunión de Mesa Nacional de los Ministerios el día jueves que aquellos pueblos que tienen menos de 50.000 habitantes en la Argentina, esas empresas, emprendedores, innovadores, tengan una tasa diferencial de entre 5 y 10% menos que el resto del país. Hay que cambiar este concepto macrocefálico de que las grandes ciudades desarrollan los desarrollos industriales, los desarrollos de innovación. Necesitamos que los pueblos del interior de la Argentina se desarrollen, y para eso también hay que tomar políticas no solo impositivas, de grabación impositiva, sino también fundamentalmente de reducción de tasas para financiar nuevas iniciativas. Y termino diciendo que estos son disparadores, lo que plantea Nicolás. Me parece que más que precios cuidados tenemos que trabajar en costos cuidados. Costos cuidados significa estar más cerca del productor, fortalecer al productor y evitar que las grandes cadenas determinen los valores sobre la base de la comercialización. Bueno, he tenido la oportunidad de estudiar varias veces en China, 5 veces estuve estudiando ahí, y cuando le preguntábamos por qué compraban tierras en África y por qué ellos en Argentina no compraban tierra, nos decían porque en Argentina ponemos supermercados, porque es más negocio especular o comercializar que fundamentalmente comprar tierras o que producir. Por eso nos parece que hay que hacer una reforma tributaria y fiscal, hay que establecer nuevas estrategias, y bueno, para eso nosotros desde Córdoba lo que hacemos es escuchar, porque escuchando entendemos que vamos a encontrar las respuestas que hoy el país en esta difícil situación puede tener. Así que esa es un poco la introducción de algunos conceptos. Después vamos a ir escuchando a la gente para saber qué harían o qué piensan ellos también. Muchas gracias por la
por la exposición. No sé si se escucha bien. Sí, ahí estoy. Muchas gracias por la exposición. Vos sabés que yo, ojalá todos los ministerios o los distintos sectores que hoy están tomando decisiones piensen con ese trasfondo, que creo que es el gran error que ha tenido Argentina. Acá hay que generar puestos de trabajo, hay que generar matriz productiva y hay que salir al mercado externo. Eh, es muy difícil pensar en un futuro o explicarle a alguien que tiene que capacitarse y tiene que pensar en evolucionar cuando sale a la calle y no consigue trabajo, ¿no? Y me parece que estos pasos que está dando la provincia, que siempre la verdad que la provincia fue alguien diferente dentro de lo que es Argentina, y se notó con esta cáscara que fue armando como el gobierno de Schiaretti con las autovías, con los gasoductos, ahora pensando en dar conectividad en todos los pueblos. Y bueno, es la estructura que necesitas para generar laburo. ¿Cómo haces si no generas laburo para salir del pozo? Para salir del pozo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar y después empezar a armar la escalera para poder salir. Eh, cuando nos hablas de estos 40 parques industriales que están en proceso de poner en actividad, estos 40 parques industriales significa que en los distintos municipios eh, se arranca un proyecto de decir, che, habilitamos el parque industrial, empiezan a venir las industrias, hay que levantar la obra, esa obra necesita músculo, por lo cual hay que contratar empleados, se le va a dar una prioridad, o se prevé alguna prioridad para el empleo del lugar. Eh, Contanos un poquito cómo funciona eso, y para el empresario que está del otro lado, eh, ¿qué es lo que puede esperar? Digamos, ¿cómo puede ir preparando su empresa para proveer servicios, para proveer de productos, para proveer de mano de obra a este gran plan de desarrollo ¿cómo es? En parques industriales en la provincia? ¿Qué se está imaginando el ministerio hacia adelante? No sé si me escuchas ahí, Nicolás. Sí, sí, yo te escucho bien. Bueno, yo le decía recién que, y esto que vos comentás también va en la misma línea, lo virtuoso de las 3E, ¿no? Que decimos siempre, educación, empleo y exportación. Eso es lo que nosotros queremos avanzar desde Córdoba. Y creemos que los países, las provincias, no se hacen ricos para luego después invertir en educación. Nosotros estamos convencidos que el proceso es distinto y es a la inversa. Primero hay que invertir en educación para luego hacer ricos a los países y a las provincias. Y los parques industriales no podrían haberse hecho si primero el gobernador Schiaretti no hubiese logrado esto que logró con un endeudamiento virtuoso, porque hay endeudamientos que no lo son. Estos endeudamientos, como en el caso de Córdoba, un endeudamiento virtuoso permitió que el gas llegue a cada una de las 427 poblaciones. Y ahora está trabajando el gobernador en la conectividad a cada casa y con la conectividad a cada industria. Para este año tenemos 1.157 pedidos, solicitudes, con un crédito que hacemos desde el Bancor para lo que se llama el crédito gas industria, para garantizar que las empresas puedan conectarse a esas redes de gas industria. Entonces los parques industriales nosotros lo estamos ideando sobre la base de las iniciativas que recibimos de los pueblos, sobre las iniciativas empresariales que tuvimos de las regiones. Nosotros necesitamos que ellos, los empresarios, los emprendedores, los intendentes, los trabajadores de los sectores nos digan, mira, nosotros queremos hacer en este pueblo un desarrollo industrial. Y para eso planteamos toda una estrategia ambiental, trabajamos con la idea de hacer parques
con tecnología ambientalmente sustentables, no solo los servicios de energía, los servicios alternativos que tienen de gas, de agua. Nosotros hicimos una primera experiencia en Villa María, y la experiencia que me tocó como intendente del 2011 al 2015, empecé en el 2010, me permitió que 90 industrias se reubicaran en los 2 parques industriales que creamos en solamente 5 años, y que vinieran otras 25 industrias a Villa María. Y es un parque que tiene todos los servicios, desde aduana, agua, cloaca, gas, energía, internet, todo lo que te imagines, pero lo más importante, tiene ahora ya creo que son 115 industrias que están radicadas. Bueno, lo mismo queremos replicar hoy Córdoba tenía 9 parques industriales, y el gobernador nos pidió que en los próximos 4 años, bueno, por supuesto que nos topamos con una pandemia que no esperábamos, pero lo mismo seguimos trabajando. En los próximos 4 años tenemos que habilitar 40 parques industriales en la provincia. A partir de ahí, formar parte de un parque industrial tiene para el empresario la ventaja de promoción industrial. Eso es diferimientos impositivos, eso significa con la inversión correspondiente una reducción en el costo energético, una reducción en el costo laboral, una serie de ventajas en los costos municipales, un compromiso comunitario de reducir lo impositivo, que es uno de los temas que hace a la competitividad de las industrias nacionales. Entonces, nosotros necesitamos para eso clusterizar, y eso lo estamos haciendo. Hay una política muy fuerte del Ministerio de Agricultura de la provincia hace varios años, el Ministerio de Ciencia, y todos conformamos el gabinete productivo de la provincia, y ese proyecto que desde el 15 de julio empezamos ya con la inauguración del primer parque, no se va a detener hasta que consigamos el objetivo de poder, inclusive a cada empresario tratamos de financiar los galpones ambientalmente sustentables, tratamos de buscar financiamiento para que se pueda erradicar, así que tratamos de hacer todo lo posible de que fortalezcamos los polos. Es decir, nosotros muchas veces decimos el polo es la ciudad grande. Nosotros ahora necesitamos diversificar los polos. Cuando decís, mira, preveo estos parques, ¿tenés alguna idea de qué puede llegar a generar? Porque ahí tenéis varios procesos de generación también de trabajo, ¿no? Porque es desde el ingeniero que se pone a pensar y que necesita armar proyectos, desde el que hace el estudio del suelo, y después viene, bueno, toda la obra, y después viene la industria que se incorpora ahí, y después que la industria se incorpora ahí, por ahí hay alguien que viaja y se muda a la ciudad, y por lo tanto tiene que vivir en ese pueblo o en esa ciudad, hay que construirle un lugar, y a lo mejor el almacén empieza a vender, porque de golpe hay mucha más gente en el lugar que tiene capacidad de generación de ingresos o de ahorro, y es virtuoso, digamos, por todos lados. Es virtuoso, Nicolás, porque nosotros decimos que los grandes procesos de desarrollo a nivel mundial se dan en aquellos países y aquellas provincias en donde la inversión, nosotros tenemos una definición que fue materia de la tesis de nuestro trabajo final en la maestría, decimos el ahorro local para la inversión productiva. Si gira el dinero 5 veces en el pueblo, eso tiene una productividad increíble, una multiplicación importantísima. Entonces, nosotros necesitamos, cuando hablamos de reindustrializar Córdoba, hablamos de potenciar lo que es Córdoba, y queremos duplicar en 10 años el PGB, porque entendemos que si duplicamos en 10 años el PGB, estaremos también creando empleo, que es uno de los objetivos, cuidar el empleo que tenemos, que en este momento es una situación muy difícil, pero crear nuevo empleo, porque si nosotros proyectamos, como lo hicimos hasta con una panadería que hoy está exportando desde Corral de Busto a Chile facturas, bueno, pero lo hicimos a través de un organismo que tenemos, que es el ProCórdoba, que es un organismo público-privado que promueve las exportaciones
desde hace ya varios años en Córdoba, y que de esta manera estamos potenciando ese pueblo, pequeña localidad, para que el niño, el joven, el emprendedor, con los programas de emprendedurismo que llevamos adelante, de innovación tecnológica, de digitalización, lo puedan hacer, que se queden allí, que puedan estudiar en otra localidad que tiene universidad, pero que después regresen a invertir y a desarrollar en su propio pueblo. Hay que contar la historia de esta empresa cordobesa Panadería. Ya le hemos charlado en otras oportunidades. Creo que nosotros tenemos que cambiar un poco el razonamiento, que es por lo que veo que está haciendo desde el Ministerio, y que tenemos que salir a buscar otro mercado, digamos. Tenemos que salir a buscar al mundo como mercado y no quedarnos en un mercado tan chiquitito como el nuestro, porque al final competimos contra nosotros mismos. Y ahí, bueno, sí o sí es fundamental encarar una cuestión de confianza, una cuestión de la carga fiscal que no sea tan dura, competitividad en materia cambiaria inclusive, y la tecnología fundamental. Sí, claro, ahí tenés una serie de elementos que dijiste, todos son muy importantes. Sin duda que el tipo de cambio es un factor trascendental. Creo que para las pymes es muy importante el financiamiento, es muy importante también los costos que puedan tener los costos impositivos. Me parece que por eso hablamos de la necesidad que tiene el país de analizar y rediscutir una reforma tributaria integral, de potenciar aquellas zonas. Bueno, ahora hay un decreto presidencial que hace unos días estuvimos conversándolo con los ministros nacionales, para permitir que algunas zonas de la Argentina puedan tener diferencias en costo laboral. Esto es importante porque nos va a potenciar zonas del norte de Córdoba o del sur de Córdoba que están deprimidas económicamente, para hacerlo más competitiva. Es decir, hace unos días estuvimos con la ministra de Coordinación de Córdoba, con el ministro de Agricultura y Ciencia y Técnica, trabajamos con toda la Cámara del Garbanzo y estamos viendo cómo no solo el garbanzo hoy prácticamente se exporta en su totalidad, nosotros estamos viendo cómo potenciamos las legumbres. Bueno, todas estas cosas, si las tomamos por cadena de valor, nos damos cuenta que tenemos una gran capacidad de innovación tecnológica, todo lo que es la transformación de proteína vegetal a la proteína animal, los biocombustibles. Nosotros en Córdoba llevamos adelante, me llamaría, una experiencia extraordinaria de Acabío, en Río Cuarto, de Bio 4, que nos permiten que si logramos una nueva ley de biocombustibles en la Argentina y armamos una nueva matriz productiva y una nueva matriz energética en la Argentina, podemos hacer como Brasil, que los cortes de nafta llevan hasta un 27,5% de biocombustibles, el bioetanol, el biodiesel, las mini plantas, los mini destilerías que son cordobesas también y que ya están instaladas en distintos lugares, ¿no? Sin duda. Acá veo algunas preguntas que a lo mejor nos sacan un poquito del foco, pero una de ellas dice: ¿aún existe el COPEC, Consejo Provincial de Planeamiento Estratégico de Córdoba? ¿Está operativo? No sé si eso está bajo tu... No, no está bajo mi órbita, pero sí existe, y de hecho tiene muchos trabajos que estamos incorporando, y además grandes amigos que hace muchos años vienen planificando Córdoba, así que hemos tomado justamente de allí varias ideas. Bien, y otra de las preguntas es respecto a la canasta alimentaria cordobesa que habías mencionado: ¿cómo va a ser y a dónde va a llegar? ¿Cómo va a ser? Puedo contar algunas cosas. ¿Dónde va a llegar? Depende del nivel de conciencia que nosotros realmente generemos. Tenemos muchos productos cordobeses, la inmensa mayoría, cuando analizamos desde Defensa del Consumidor todos los productos de la canasta básica alimentaria y la canasta alimentaria, nos damos cuenta que el 97% de los productos de esa canasta los producimos en Córdoba. Pero resulta que muchos de esos productos vienen y son comprados por los cordobeses en otros lugares de la Argentina. Entonces,
creo que no solo tenemos que exportar, sino que tenemos que bajar los costos para el consumidor de lo que realmente compramos. Pero además con un problema aleatorio, que es que el productor recibe mucho menos de lo que merece recibir por ese producto. Sigo con el ejemplo de la leche, podemos ir con el garbanzo, podemos ir con cada uno de las cadenas de valor. Si nosotros logramos que el productor, en lugar de recibir 17,50 como recibe el litro de leche, 18,50 si lo compran las heladerías, puede recibir 20 pesos, y ese 1,50 lo ponemos, por ejemplo, en un fondo anticíclico, para que cuando aumente la leche en polvo internacional, o baje la leche en polvo internacional, que afecta ambas cosas al mercado argentino, al productor lechero o al industrial lechero cordobés, nosotros tengamos ese fondo anticíclico para evitar que vendan los animales en los momentos más críticos. Es decir, esto se llama planificar la canasta alimentaria, significa que podamos los productos cordobeses consumirlo con prioridad en Córdoba. Y de esa manera vamos a bajar los costos de los productos y vamos a potenciar lo que es la rentabilidad del productor cordobés. Vos mencionaste algo ahí de trabajar sobre los costos y no sobre los precios, y la verdad que creo que siempre fue un error de la política que tomó Nación años anteriores y ahora es pararse sobre el precio. El secreto está en los costos, y a veces lo sufren las cadenas comerciales que llegan al final, que le ponen la lista de precios y hasta van a pérdida, digamos. ¿Y qué empieza a suceder? Empiezan a retirarse los productos y afecta en definitiva al consumidor, ¿no? Trabajar sobre los costos creo que es fundamental. Así es, esa es la postura que llevamos nosotros y que estamos convencidos que muchas veces vamos a controlar a los pequeños comercios y nos damos cuenta de esas pequeñas trampitas que hacen desde hace 30 años las grandes cadenas, que ponen reducción del 30% lo ponen en la primera, el primer remito, después en la factura, y después a medida que va pasando el tiempo, como sucedió en esta pandemia, te lo reducen el 20, al 10, y después finalmente te lo ponen al mismo precio que lo pusieron cuando hicieron el compromiso con el precio cuidado. Entonces, o si no, te ponen de logística un 7% más, como está ocurriendo en estos días, y hace que el comerciante tenga que vender el producto a pérdida, porque si no se va de los precios cuidados. Entonces, sin duda que acá hay que trabajar fuertemente para reconvertir los procesos de comercialización en Argentina, y para que la especulación, de la misma manera que financieramente los bancos durante mucho tiempo en la Argentina la especulación tuvo más valor que la producción, también en las cadenas de comercialización sea más importante producir que especular. Ahora, ese es un tema fundamental. Estamos muy enfocados en el corto plazo los argentinos, somos cortoplacistas, oportunistas. Creo que en parte es culpa nuestra, yo la asumo también porque ya estoy en edad de tomar decisiones, y parte también en esto de que hay que cuidarse porque mañana las condiciones cambian, entonces todo hay que hacerlo ya y con el mayor margen posible, y ahí es donde la planificación es materia fundamental, y que trascienda gobiernos. Esto de dejar armada la cáscara o el andamiaje para que después la provincia pueda empezar a generar, venga el gobierno que venga, industrias, puedan venir industrias de otras provincias a sentarse acá porque están dadas las condiciones, o inclusive del exterior, si en la medida que uno genere la confianza, ¿no?, que hay que transmitir, pero que venga una industria del exterior a Córdoba a producir y de acá a exportar. Yo creo que ahí se deberían empezar a acabar un poco las cosas, pero es como que nos falta patriotismo. Ahí vos sabés que estamos trabajando mucho en capacitar a las pymes que no exportan y que tienen voluntad de exportar, no solo a través del ProCórdoba, lo que es en la búsqueda de nuevos mercados emergentes, inteligencia comercial, sino también en la capacitación a los emprendedores y las pymes para lo que significa un proceso de exportación. Nos parece que es muy importante que algo que ha sucedido en la pandemia, Nicolás, ha sido
la enorme colaboración que he visto entre los empresarios y los emprendedores. Este es un gesto que marca con claridad lo que sucede. Veía que había una pregunta ahí que aparecía diciendo si esto se hacía en Córdoba o se planteaba como un modelo para el resto del país. Nosotros lo queremos hacer para Córdoba y queremos copiar lo mejor que se hace en otras provincias, también para mejorar cada vez más Córdoba. Los desafíos que tenemos en Córdoba es hacerlo mejor, aunque no sean ideas nuestras. De hecho, todas estas ideas que te conté no son ideas del ministro, son ideas de un equipo o son ideas, esta idea que te planteé recién, relacionado a que los pueblos de menos de 50.000 habitantes tengan tasas decrecientes de menos del 10%, lo planteó un productor lechero de Sintra. Visitamos Sintra hace 10 días y nos trajo un proyecto que a lo mejor corresponde que lo haga una universidad o un economista, y nos dijo, mirá, esta es la razón por la que entiendo que hay que promover las zonas del interior de la Argentina. Entonces, creo que si nosotros podemos escuchar al otro, nos vamos a encontrar con que el otro tiene cosas para decirnos y vamos a potenciarnos como provincia y como país. Eso es fundamental. Y te agradezco que lo estén haciendo. Lo mostraron del momento cero, pero es fundamental. Que llamar al tipo de la construcción, llamar al tipo del autopartismo, llamar al comerciante y decirle, loco, ¿qué te hace falta? Porque son los que saben qué es lo que hace falta, ¿no? Y después serán ustedes unos grandes coordinadores de todo esto y sobre todo el vínculo con Nación. Pero Mira, Nico, te hago ahí un paréntesis. Estuvimos esta semana en Fiat, habíamos estado en Renault y habíamos estado en Volkswagen. Y además estuvimos en varias industrias autopartistas. Es increíble ver el entusiasmo con que los trabajadores, que valoraron muchísimo el tener trabajo, cómo fueron reinventando este tema de la Revolución 4.0 y la industrialización 4.0, fueron inventando distintas mejoras para la empresa y mejoras para lo que es la medida de bioseguridad, y que permitieron avances de posiciones, como le llaman la industria automotriz. Avanzaron 2 o 3 posiciones, redujeron 3, 4 minutos en producir una caja de velocidad, o en producir, en el caso de Volkswagen, o producir un auto, en el caso de Renault, en el caso de Fiat. Entonces, uno lo que percibe es que cuando todos trabajamos sobre la base del consenso y de delinear un plan, una nueva matriz de desarrollo, de pasar de lo que es la asistencia, que es lo que se ha hecho en estos tiempos, a los empresarios, a los trabajadores, a los sectores más vulnerables, a pasar al momento de impulsar fuertemente de nuevo el desarrollo industrial, el desarrollo agroindustrial, y te das cuenta que todo se transforma en virtuoso. Me parece que ese es el objetivo. Sí, y hay buenas ideas. En Córdoba hay muy buenas ideas, muy buenos empresarios y emprendedores. Si estos empresarios y emprendedores quisieran acercar ideas, propuestas y demás, ¿cuál es el mecanismo para hacerlo, Eduardo? Por supuesto que a través del Ministerio, y ahora estamos creando un banco de ideas y proyectos. Ese banco de ideas y proyectos que estamos haciendo puede ser anónimo o puede ser con proyectos identificables para que los potenciemos en las zonas que consideren. Banco de ideas y proyectos. Es un banco que está inscrito dentro del marco de lo que es la nueva matriz productiva de Córdoba, y lo que busca de alguna manera es acercar ideas. Ejemplo, un hombre de la construcción de un pueblo muy cercano a San Francisco nos planteó una idea de ahorro local para la inversión productiva, con una especie de caja de ahorro para los jóvenes secundarios. Esa idea va al banco de ideas y proyectos, y después vemos si lo puede financiar el Banco de Córdoba, si lo podemos promover a través de las empresas, a través del Pro Córdoba, si lo podemos hacer desde la economía del conocimiento a través de Ciencia y Técnica. Es decir, la idea virtuosa la tiene la gente, nosotros tenemos que ser el vehículo que trata de aplicar. Bárbaro. Ese banco de ideas va a estar activo en algún momento. Ese banco de ideas va a estar en 20 días activos, 30 días no más,
y por supuesto además del Ministerio de Industria, todas nuestras páginas de conectividad. Nosotros nos gusta mucho, si bien estamos en este proceso de cuidado, mucho cuidado de la salud, nos gusta escuchar, hacemos esta actividad de call, de ir al lugar si podemos, y bueno, y tratar de que nos acerquen esas ideas. Entonces, para todos los que están del otro lado y los que escucharán mañana o pasado la conferencia, hay que animarse a presentar propuestas porque se los escucha. A veces el empresario, viste, reniega de que no tiene, que no se lo llama a pensar en conjunto, y por lo que yo he visto en el Ministerio de Producción, lo doy como caso testigo, y en otros ministerios como Economía, o lo que fuera Secretaría de Modernización y más, te escuchan en serio, tienen la humildad suficiente para escuchar a los que estamos en el sector privado y por ahí implementar ideas que no se le habían ocurrido, porque bueno, está cada uno en su métier, y por ahí alguna idea disparadora desde el privado que la está viendo de manera distinta, colabora un montón. Así que hay que animarse como cordobeses a generar aportes, porque la verdad que somos todos partes de lo mismo. Vos hablaste todo el tiempo también, Eduardo, de capacitación. Sí, creo que... Sí. Te escucho, te escucho. Y creo que es algo fundamental y algo que al mismo tiempo, esto es una expresión personal, a mí un poco me desanima en lo que hace a Argentina. Creo que por ahí pasa la gran grieta. Después el resto de que si elegimos una bandera de un color, otro color, terminan, me parece que a veces siendo excusas que son solucionables. Pero el tema de capacitación es un tema complicado, ¿no? Porque vemos, al menos en las estadísticas, de mucha gente joven que hoy no estudia, a lo mejor también porque si estudia, sale a buscar un trabajo, no hay, porque no se armó anteriormente esto que están queriendo armar ustedes ahora, que es una matriz productiva para que haya puestos de trabajo. Pero la tecnología encima sigue evolucionando, ¿no? Y la tecnificación de los procesos que son repetitivos, por ahí va dejando afuera a la mano de obra no capacitada. Así es, y yo creo que por eso es importante que la capacitación que ahora la estamos brindando a través de las universidades, a través de las organizaciones especializadas, de los especialistas, de proyectos padrinos y madrinos como las empresas que de alguna manera ya tienen experiencia en exportar y que pueden de alguna manera aplicar en otras empresas o en otras expectativas. Y también estamos buscando formas de que los municipios puedan financiarse a través de programas provinciales y nacionales para todo lo que tiene que ver con la creación de los parques industriales y el desarrollo de los servicios para la erradicación de los parques. Eso nos parece muy importante para darle alternativas de financiamiento a aquellos pequeños emprendimientos productivos que realmente se quieren instalar. Estoy con algún problema de conectividad, Nicolás. Me parece que estamos en los últimos minutos míos, me parece. Bien, bien, bueno, perfecto. Si se corta, se corta. Hacemos unas preguntitas más. A ver. La actividad de los desarrolladores inmobiliarios está atendida en su ministerio. Hace No. pregunta. Esa es una industria que genera enorme cantidad de mano de obra no calificada. Sí, lo que hicimos es formar el clúster el clúster social de la construcción. A partir de ahora lo estamos atendiendo del ministerio. Bien. Yo me había notado un tema importante, que es esto que vos hablaste de la deuda interna, que es un tema que va vinculado con la capacitación, que va vinculado con el diálogo, con ponerse abierto desde los ministerios a escuchar, de federalizar la Argentina. Y ahí te pregunto, ¿cómo están las cosas con Nación?
Veo que ustedes trabajan mucho con Nación, sobre todo con el tema. Una vez a la semana, Nicolás, estamos trabajando fuertemente con Nación. Una vez a la semana hacemos una call con el ministro y con todo su equipo, pero además, cuando hablamos de deuda interna, hablamos fundamentalmente de federalizar la Argentina, de una fuerte revolución educativa. Hay que avanzar en la digitalización y en el acceso a la digitalización. Hay mucha gente que en esta pandemia pudo reconvertirse, pero hay otros que no. Entonces necesitamos garantizar la accesibilidad a la digitalización y por eso estamos trabajando fuertemente, no solo con el Ministerio Nacional, sino también con los municipios, también con las organizaciones sociales, con los empresarios. Todas las cámaras empresarias que integran distintos organismos de segundo y tercer nivel están trabajando con nosotros, los sindicatos, las organizaciones intermedias y las universidades que están armando este concepto de matriz productiva. Qué bueno, qué bueno. Darle trabajo a alguien creo que debe ser la satisfacción más grande desde el puesto en el que estás o en la silla en la que estás, porque es darle dignidad a la gente, ¿no? Esta crisis por ahí marca eso, esa desigualdad de que tiene acceso a Internet, hoy está pudiendo estudiar en el colegio, y el que no, no. Ojalá, y está puesto también mi aporte, y me imagino que los que están escuchando también querrán sumarse a participar, a colaborar, ojalá logren, Eduardo, eso que están encarando, porque creo que eso termina haciendo a la patria, ¿no? Pensar en el prójimo, somos compatriotas, que uno la pase bien, está bueno, pero cuando el otro la está pasando mal, como que no convence, ¿no? Necesitamos que la dignidad también tenga consensos de equilibrio social. La dignidad humana necesita igualdad de capacidades, más que igualdad de oportunidades. Igualdad de capacidades significa que todos tengan oportunidades para capacitarse y ahí seguramente van a tener oportunidades. Por eso, para nosotros es central este tipo de reuniones. Quiero agradecerte por la duda que estemos interrumpidos en el proceso de conectividad, agradecerte a vos, agradecer al IAEF, a todos los que integran este organismo, decirle que estamos a disposición permanentemente en lo que podamos hacer, que queremos seguir escuchándolos, que las mejores ideas siempre las tienen los demás, que nosotros estamos convencidos de eso y que solamente somos ejecutores y gestores de la transformación de aquellas ideas que tienen los otros, y queremos hacer una Córdoba muy pujante, que realmente tenemos un gobernador que nos inspira siempre a estar cerca de las iniciativas de los demás, así que agradecerte y bueno, y desearte muchísima suerte en este tipo de acciones de intercambio, de información y que has realizado, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Edu. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que los tiempos tuyos son acotados y la verdad que nos hayas dado 1 hora y media es un mimo, al menos yo lo siento así. Para mí te agradezco enormemente. Por otro lado, te incentivo a que le sigas metiendo con todo el esfuerzo que veo que estás metiendo a Lea, a vos, a tu equipo, que la verdad que son una máquina de laburar, da orgullo que en Córdoba tenga representante de tu calibre, el resto de los ministerios, un gobernador que la verdad que se nota esa diferencia del cordobés, que nos da orgullo. Y a la gente los incentivo a que se acerquen, digamos, a que acerquen propuestas. Si el IAEF termina siendo por ahí un medio, aunque sea uno de los tantos medios de llegada, úsennos. Todos queremos lo mejor para nosotros, para los chicos que vienen abajo, y de vuelta, no estamos solos acá, compartimos la calle, el barrio, la ciudad, la provincia y la nación con compatriotas, y creo que es momento de pensar más en ser solidarios que ser egoístas y acomodar nuestro corto plazo. Por eso realmente agradezco los tipos como vos que se ponen al hombro una mochila pesada. Sé que no es fácil tomar decisiones, menos en este momento de tu lugar, y bueno, incentivo a que sigas así y
y que nos use a nosotros si es necesario como herramienta, que vamos a estar para ayudar. Gracias a todos, les mando un abrazo fraterno y muchísimas gracias por esta posibilidad que me han dado de aprender un poquito más. Bueno, gracias Eduardo. Un abrazo grande, un honor tenerte con nosotros.